Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hay un dicho popular que dice: no se puede estar en misa y replicando. Este dicho enseña que no se pueden hacer al mismo tiempo y con perfección dos cosas muy diferentes por ser incompatibles la mayoría de las veces. Sin embargo, este dicho usado en la actualidad es el defecto del mal uso que se le dio a partir del siglo XVI, pues el dicho siempre usado era: no se puede estar en misa y en procesión. Desde entonces se cambió el uso de las palabras y en la actualidad la mayor parte de la gente lo usa sin saber que lo dicen mal. Algo similar ocurre con la fecha del año 607. Décadas antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia estuvo anunciando que en ese año ocurrirían sucesos muy importantes. Aunque los testigos cristianos de Jehová no entendían en aquel tiempo toda la repercusión que tendrían los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir, desde diciembre de 1879, la revista Watchtower había señalado a 1914 como una fecha de marcada importancia con relación a la profecía bíblica. Y en el número de marzo de 1880 de la revista Watchtower se ensalzó la gobernación del reino de Dios con el fin de lo que Jesucristo llamó los tiempos señalados de las naciones, o los tiempos de los gentiles. En ese número se dijo: los tiempos de los gentiles se extienden hasta 1914 y el reino celestial no tendrá pleno dominio antes de esa fecha. Lo cierto es que se enseñó que tras la caída de Jerusalén en el año 607 a.C. y transcurridos 2520 años desde esa fecha acontecería la presencia de Cristo. Lo primero que tenemos que saber es que en el siglo XIX la creencia de cuándo fue destruida Jerusalén era el año 607 antes de la era común. Nadie puso jamás esa fecha en entredicho hasta que la cristiandad quedó en ridículo. Por ejemplo, en la obra Armagedón o el derrocamiento del romanismo y la monarquía de Samuel Davis Baldwin en 1854 se enseñaba que la destrucción de Jerusalén fue en el año 607 y esta era la tónica general con relación a lo que el mundo académico enseñaba sobre el año en que Jerusalén fue destruida. Por lo que décadas antes de 1914 Charles Taze Russell estuvo anunciando que esa fecha sería muy importante, por lo que los opositores han estado faltando a la verdad diciendo que la cronología seglar siempre creyó que la destrucción de Jerusalén fue en el año 587 a.C. De haber sido así, Russell habría usado esa fecha. Sin embargo, para el desconsuelo de los opositores, el siglo XIX jamás conoció la hipótesis del año 587. Desde entonces, los opositores buscaron cualquier dato para negar la caída en el año 607 y para principios de la década de los 50 del siglo XX se cambió el relato al 587, importándoles poco o nada que esto provocara una caída sistemática de varias profecías bíblicas. Por lo que este vídeo se centrará en los argumentos bíblicos y cronológicos presentados en las fuentes históricas y bíblicas para sustentar que el año 607 a.C. es la fecha correcta para la desolación de Jerusalén y que esta fecha armoniza de manera única con las profecías bíblicas. La primera premisa muestra que la fecha del 607 a.C. es indispensable para la armonía y el cumplimiento literal de las profecías bíblicas. La principal fortaleza de la cronología del 607 a.C. reside en el cumplimiento literal de la profecía de los 70 años. Un punto aceptado por todos es que el periodo de desolación terminó en el 537 a.C. con el regreso de los judíos a su territorio. Por ejemplo, se sabe gracias a Diodoro de Sicilia, un historiador griego que nació en la provincia romana de Sicilia en el siglo I a.C., que Ciro subió al trono de Persia en el año en el que se celebraba la 55ª Olimpiada. Y ese año, según el historiador griego Heródoto, fue el 560 a.C. Se sabe que 29 años después de reinar Ciro, fue asesinado, por lo que murió en el año 30 de su reinado, por lo tanto en el 530 antes de la era común. Las tablillas cuneiformes que se han encontrado muestran que Ciro reinó sobre Babilonia por 9 años antes de morir, por lo que llegamos fácilmente al 539 a.C., que es el año en el que Ciro conquistó Babilonia. Por lo que se sabe con certeza que Ciro empezó a gobernar Babilonia en el 539 antes de la era común. La Biblia por su parte nos dice que los judíos estarían 70 años en el exilio, por lo que Babilonia
llevó a los israelitas al exilio en el 607 a.C. Teófilo de Antioquía, un cristiano del segundo siglo, nos cuenta que el exilio acabó 2 años después de que Ciro llegase al trono, y que habiendo sido puestos los cimientos del templo, el segundo año del reinado de Ciro, el templo fue terminado en el segundo año del reinado de Darío. Por lo que en el 537 acabó el exilio judío, exactamente como se profetizó en la Biblia. Jeremías lo dijo antes de que aconteciera. Durante el exilio Daniel investigó cuándo terminarían los 70 años, y una vez acontecidos, Esdras confirmó que fueron 70 años, además que Jehová dijo que serían 70 años. Por lo que si se cuentan 70 años hacia atrás, desde el 537 antes de la era común, se llega directamente al 607 a.C. Los opositores que promueven el 587 a.C. como fecha de la destrucción solo consiguen 50 años de desolación, lo cual resulta en una negación de la inspiración de la Biblia. El profeta Daniel discernió que se cumplirían las devastaciones de Jerusalén por 70 años. La palabra hebrea Jorbá o Chorbá significa consistentemente ruinas, están en ruinas, abandonado y completa desolación, implicando edificación destruida y arruinada. Por lo tanto, la idea de que Jerusalén permaneció habitada con un rey y un templo en funciones durante 20 años de supuesta devastación, como requiere la cronología seglar, carece de sentido bíblico. Las profecías fijan el inicio de los 70 años de desolación, comenzando con la destrucción de la ciudad, Jerusalén. Jehová dijo: porque miren, es con la ciudad sobre la cual se llama mi nombre, con que estoy comenzando en cuanto a traer calamidad. La profecía no podía ser más clara. El juicio comenzó en Jerusalén, con la destrucción y el asesinato de sus habitantes. La segunda premisa es la armonía con la profecía de los 70 años de Tiro. La fecha del 607 a.C. es la única que permite el cumplimiento de las profecías cronológicas secundarias, mientras que la fecha del 587 hace que falle. Isaías profetizó que Tiro sería olvidada en sentido comercial como una prostituta no alquilada por 70 años. Este periodo terminaría cuando sus ganancias se hicieran cosa santa a Jehová. Este evento se cumplió cuando Tiro suministró madera de cedro para la reconstrucción del templo en Jerusalén, un evento que la cronología seglar sitúa en el 537 o 536 a.C. Por lo que si la destrucción de Jerusalén, después de la cual Nabucodonosor atacó Tiro, fue en el 587, solo habrían pasado 50 años hasta el 537, cuando Tiro reinició sus tratos comerciales, por lo que solo la cronología basada en el 607 permite que la profecía de los 70 años de Tiro se cumpla exactamente, por lo que se ve 70 deben de ser 50. El 607 también armoniza con la profecía de los 40 años de Egipto. Una tercera profecía que fracasa con la cronología del 587 es la desolación de Egipto. Ezequiel profetizó que Egipto sería un yelmo desolado, con ciudades devastadas por 40 años, causado por Nabucodonosor. Este ataque ocurrió después de la última profecía de Ezequiel, en el año 37 de Nabucodonosor, aproximadamente en el 588 de la era común, según el 607 antes de la era común bíblico. El escenario del 607 a.C., contando 40 años desde el 588, se llega al 548. La evidencia seglar muestra que después de esta fecha, Egipto se convirtió en un reino de condición humilde y se vio obligado a buscar alianzas contra Persia, como con Nabonido de Babilonia, lo cual concuerda con la profecía. Si se usa el 587 antes de la era común, el ataque a Egipto en el 37 año de Nabucodonosor habría ocurrido en 568 a.C. Sin embargo, la historia seglar indica que solo 21 años después Egipto ya formaba alianzas y que Ciro liberó todos los cautivos solo 29 años después. Esto significa que Egipto no habría pasado 40 años desolado, por lo que la profecía fallaría miserablemente. Los opositores del 607 a menudo recurren a argumentos que se contradicen entre sí y que fuerzan la interpretación bíblica. Por ejemplo, el exilio inexistente del 605 a.C., la teoría de que los 70 años comenzaron con un exilio ficticio en el 605, el supuesto primer año de Nabucodonosor, tercer año de Jehoiaquín, es refutado por la Biblia. Jeremías lista a todos los exiliados llevados en 3 ocasiones, años 7, 18 y 23,
de Nabucodonosor, omitiendo el supuesto exilio temprano. Además, Jeremías y Josefo presentan una narrativa que confirma que la ciudad y sus príncipes estaban intactos años después de este supuesto exilio. Los opositores también caen en una mala interpretación deliberada, pues la mención de Daniel en el tercer año de la gobernación real de Jehoiaquín se refiere al tercer año de su reinado como vasallo bajo Babilonia, no al inicio de su reinado. Si se interpretara literalmente como el tercer año de su reinado total, llevando al 605, solo se obtendrían 68 años de desolación, del 605 al 537, lo que invalida la profecía de los 70 años. El sueño del árbol en Daniel 4 no solo se aplicó a Nabucodonosor, sino que representó la soberanía de Dios sobre la tierra, el árbol alto, que fue cortada y atada. La duración de los 7 tiempos es de 2520 años, calculados al aplicar la regla bíblica un día por año, y en la equivalencia dada en Apocalipsis de los 3 tiempos y medio. El corte del gobierno de Dios ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el 607. Este periodo se extiende hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones, momento en que aquel que tiene el derecho legal, o sea Jesucristo, sería puesto en alto. Los 2520 años corren del 607 a.C. a 1914 después de Cristo, fecha en la que Jesús asumió el reinado de Dios en el cielo. Por lo que la fecha del 607 a.C. como inicio de la desolación de Jerusalén es la única conclusión razonable que permite que las profecías bíblicas de 70 años para Judá, Jerusalén y Tiro y los 40 años para Egipto se cumplan de manera literal y armoniosa. La cronología del 607 no crea contradicciones ni profecías fallidas y no requiere de complejos argumentos ni de ingeniosas explicaciones. Al contrario, las interpretaciones basadas en el 587 a.C. se apoyan en argumentos artificiales, complejos y contradictorios que a menudo contradicen pasajes claros de las Escrituras y requieren corregir la Biblia para ajustar a registros seglares de dudosa credibilidad. Los que buscaron pruebas en el siglo XX para acabar con una creencia establecida, buscaron pruebas, por ejemplo, en Beroso, quien era babilonio y sacerdote pagano. Los entendidos no llegan a la conclusión de que el año fue el 587 porque Beroso usase esa fecha, sino por el listado de reyes babilónicos que según Beroso reinaron en Babilonia. Pues sumando los años en que esos reyes gobernaron, la fecha de la destrucción de Jerusalén resulta ser el 587. Sin embargo, esto sería correcto si Beroso hubiese citado de todos los reyes y con exactitud, cuestión imposible, pues los reyes empezaban a contar su primer año como rey en el segundo año, ya que el primer año era considerado como el año del ascenso al trono, por lo que si uno moría o era revelado, no se cuenta como rey. Y es que Beroso falló en los años que gobernaron algunos de estos reyes. Por ejemplo, se han encontrado evidencias babilónicas irrefutables que muestran que Asar-Hadón gobernó 12 años, mientras que Beroso dijo que fueron 8. Después de Beroso nos encontramos con Ptolomeo, un astrónomo del siglo II de nuestra era. Este elaboró una lista de los supuestos reyes de Babilonia, unos 600 años después de finalizar el periodo neobabilónico basándose en cálculos astronómicos. Pero el trabajo de Ptolomeo tampoco puede ser usado como fuente histórica, pues por ejemplo Ptolomeo se olvidó del rey Asur-etil-ilenai, que gobernó 4 años en Babilonia, o que solo anotó 4 reyes entre los gobernantes babilónicos Candalanú y Nabonido, mientras que las pruebas arqueológicas hoy disponibles mencionan 7 reyes en ese mismo periodo. También cuentan con tablillas deterioradas que se contradicen entre sí y que incluso muestran que el año fue el 607, por lo que el 607 armoniza perfectamente, no crea contradicciones ni profecías fallidas, es consistente con la duración literal de 70 años de desolación, se ajusta a las profecías de 70 años para Tiro y 40 para Egipto, proporciona la base cronológica para el cumplimiento de los 7 tiempos que culmina en 1914. En contraste, el 587, como ya hemos visto, historiadores seculares, apóstatas y la cristiandad, como aquellos que eligen dar credibilidad a astrólogos paganos y registros fragmentarios por encima del testimonio de la escritura, no armoniza ni con la historia ni con la profecía bíblica. El 587 requiere que varias profecías clave fallen miserablemente forzando interpretaciones artificiales y terminan por hacer que se contradigan grandes secciones de la escritura. Se basa en la deliberada mala interpretación de Daniel para inventar un exilio ficticio en el 605
mientras que el 607 no crea contradicciones ni profecías fallidas durante 70 años exactos. El periodo termina justo cuando Tiro ayuda a reconstruir el templo. 40 años de Egipto. El periodo de desolación de 40 años termina exactamente en el 548, cuando Egipto se convierte en un reino de condición humilde. Provoca una consistencia narrativa en Daniel. La narración es congruente y los métodos de datación son consistentes.